Aleluya. Pueden tomar asiento. Qué bueno que está en la casa del Señor. Saludamos a las personas que están allí conectadas. Soy el pastor Víctor Guerra y estamos en la cobertura de nuestros apóstoles Luis y Marta de Orribajil. Hoy terminamos con la serie Camino a la Tierra Prometida. Y el tema de hoy se titula Conquistando a Jericó. Tenemos que conquistar a Jericó. Y yo sé que Dios te va a hablar a tu vida. Vamos a Josué. Josué 6:1. Dicen, las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por el temor a los israelitas. Nadie podía entrar ni nadie podía salir. Ellos estaban atemorizados por lo que habían escuchado, lo que habían hecho con otros pueblos. Lo que Dios había hecho cuando los sacó de Egipto. Lo que Dios había hecho en el desierto. Y estaban atemorizados de lo que Dios podía hacer con ellos. Y muchas veces el enemigo sabe más de lo que nosotros sabemos. Y sabe lo que nosotros podemos llegar a alcanzar. Nosotros nos cuesta creer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nos cuesta atender lo que Dios quiere con nosotros. Porque tenemos nosotros mucho más miedo que el enemigo que debería tener el enemigo. Porque el enemigo se está levantando es contra de Dios, no contra nosotros que se está levantando. Pero nosotros cuando vemos que esa mujer se levanta, nos ponemos chiquiticos. Y le creemos lo que el enemigo nos está diciendo. Pero él sabe que nosotros podemos. Él sabe porque que están atemorizados. Porque él sabe cuando David iba a vencer a Goliat, él le estaba diciendo las cosas que para qué se venía a presentarse así, sin armadura, sin nada. Entonces estaba creyendo y decía que se venga uno a vencerme, que se venga uno de los ustedes a tratar de vencerme. Por 40 días ahí, todos los días, tratando, y dice que el pueblo de Israel estaba atemorizado. ¿Quién tenía que estar atemorizado? ¿Ella, Goliat? Ese era el que tenía que estar atemorizado. Pero cuando nosotros se nos levanta Goliat, nos atemorizamos. ¿Y quién es el que tiene que estar atemorizado? Es Goliat. Es nuestro enemigo. Es el que tiene que estar atemorizado. Pero a nosotros nos cuesta creer eso. ¿Qué más podemos nosotros que ellos? Amén. Amén. Dice, pero el Señor le dijo a Josué, ¿qué fue lo que le dijo? He entregado en tus manos a Jericó y a su rey con su guerrero. Esa es la palabra que Dios le dice a Josué. Yo la he entregado a Jericó, te la he entregado a ti, a su rey y a su guerrero. O sea que todos iban a caer, todos iban a ser destruidos. Dios se lo estaba entregando a Josué. Amén. Pero ahora Dios te está entregando a ti también una tierra llamada Jericó. Amén. Pero nosotros tenemos que conquistar esa tierra llamada Jericó. Porque ahorita no es una tierra físicamente quizás, pero tenemos que conquistarla. Y porque Dios le dijo, yo te la he entregado. No está físicamente, o sea, no estaba él habitando la conquistada, pero Dios le dijo, esa es tuya. Ahorita quizás no la tienes, pero es tuya. Le pertenece a ti. ¿A quién le pertenece? A ti. Tiene tu nombre allí. Esta Jericó. Esa tierra llamada Jericó. Amén. Dicen, tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán por 7 días. Dios le da instrucciones de cómo tienen que conquistar esa tierra prometida, de cómo quieren conquistar la tierra llamada Jericó. Le dice Dios, bueno, tienen que dar una vuelta a la ciudad por 7 días. Loco, ¿no? Pero bueno. Dice,
7 sacerdotes llevarán trompeta y marcharán frente al arca. Y el 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan la trompeta. Le dice Dios, la manera de tú hacerlo es esta. Vas a dar vuelta a la ciudad, vueltas y vueltas. Y esa, cuando llegáis al 7º día, el último día, no vas a dar una, sino vas a dar 7. No vas a dar una, sino 7. Eso eran las instrucciones de Dios para Josué y el pueblo de Israel. Y miren, Jericó significa que era de palmera. O sea, que Jericó tenía muchas palmeras alrededor. Tenía doble muralla. Las palmeras, las murallas de concreto. Era, para la lógica, imposible, impenetrable conquistar Jericó. Porque era una ciudad fortificada, poderosa, que no se podía competir con el pueblo de Israel. No podía humanamente. Pero Dios te manda a hacer cosas que no son humanamente posibles. Locas para Dios. Pero él tenía que hacerlo a Josué, de creerle que Dios le iba a entregar esa tierra. De que Dios le estaba entregando a Jericó. Porque Dios le dijo, esa tierra ¿de quién es? Tuya. ¿De quién es esa tierra? No es de ellos, es tuya. Ellos la tienen prestada porque dicen que los impíos están acumulando riqueza para los justos. Ellos están acumulando riqueza para ti. Ellos están creciendo, aumentando eso para ti. Porque esa tierra es tuya. Esa tierra te pertenece a ti. Amén. Dice, el pueblo de Israel no solo tuvo que entrar a la tierra prometida, sino que ahora tiene que conquistar la tierra prometida. Porque entró a Jericó, perfecto, pasó el Jordán, pero ahora se enfrenta a que tiene que conquistarla. Entró, pero no está conquistada. No está conquistada porque no solamente hay que entrar, sino conquistarla. Hay que conquistarla. No es suficiente entrar, hay que conquistar la tierra prometida. La primera tierra que se enfrenta se llamaba Jericó. Jericó. Dicen, desde la lógica humana, conquistar Jericó era imposible. Vas a enfrentar circunstancias, situaciones, vas a enfrentar una muralla que parece imposible derribar. Pero recuerda que Dios es más grande que tu muralla. Recuerda que Dios es más grande que cualquier muralla. Que cualquier problema, Dios es más grande. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Que se nos van a presentar, sí, pero más podemos nosotros que ellos. Dios está con nosotros y nosotros vamos a poder vencerlo. Amén. Dicen, ninguna circunstancia es imposible para Dios. Ninguna. No hay problema que Dios no pueda solucionar. No hay dificultad que Dios no pueda. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. No la hay. No la hay. Porque para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo le es posible. O sea, cualquier problema que tú tienes va a ser posible porque estás creyendo en Dios. Amén. Amén. Recuerda que es el mismo Dios que te sacó de Egipto, que te sustentó en el desierto, que te ayudó a cruzar el Jordán. Y es el mismo Dios que te ayudará a conquistar la tierra prometida. Es el mismo que te sostuvo en el desierto, que te daba maná, que te daba la ropa que hacía juntamente con ellos. En el desierto nunca hubo hambre, en escasez. Dios los sostuvo a ellos. Lo sacó, lo ayudó en Jericó a cruzar el río. Eso lo vimos a domingos atrás. Que Dios lo ayudó también a cruzar ese río. Porque era
grande. No es un riachuelo. Es un río grande que tenían que hacer. Y Dios le ayudó. Ahora, ¿por qué no vamos a creer que Dios también nos va a ayudar a conquistar la tierra prometida? A conquistar esa tierra llamada Jericó. Porque Él la primera tierra para conquistar. Amén. Amén. Dicen, así como el pueblo de Israel recibió instrucciones de cómo cruzar el Jordán una vez, cuando más nosotros para conquistar a Jericó. ¿Qué es lo primero que debemos entendernos? Si no solo quieres entrar, sino conquistar la tierra prometida. Si no solamente quieres entrar, sino entrar a la tierra prometida y conquistarla, es necesario que estemos atentos a eso. Número uno, obedece la instrucción. Número uno, obedece la instrucción. Porque aunque parezca loco, las instrucciones te van a dar la guía. Te van a dar el GPS para dónde ir. Te van a dar cómo vas a hacer las cosas para ti. Porque no son las mismas instrucciones para mí que para ti. Entonces muchas veces queremos copiar las instrucciones. No. Tienes que ir a la fuente para que Él te diga. Porque Dios le dijo a Josué qué tenía que hacer para derribar a Jericó. Ahora, ¿qué Dios te está diciendo para derribar tu Jericó? ¿Qué Dios te está diciendo para derribar a ese gigante? Ojo, aquí obedece. Dios le dio instrucciones a Israel muy claras para conquistar a Jericó. Le dijo, tienes que dar por 7 días, dar una vuelta. Una vuelta por 7 días. Y el último día, dar 7 vueltas. Y eso iba a caer. Los murallas. Iba a caer. Loco, pero re loco. ¿Cómo usted va a hacer eso? ¿Cómo usted va a creer que Dios puede hacer esto posible? O sea, imagínense usted dando la vuelta. Porque los de Jericó lo estaban mirando ahí. Mi alma, si son bobos. Dando vuelta, ¿para qué? Mi alma, tú son locos. Dando la vuelta, ¿para qué? Yo estoy obedeciendo. Dando la vuelta, ¿para qué? Yo estoy obedeciendo. Te van a decir que lo que estás haciendo está loco. Pero si estás obedeciendo por Dios, no importa. Porque eso va a traer resultado. Va a traer resultado. Cuando nosotros obedecemos, va a traer resultado. Aunque nos estalle en la cabeza, pero va a traer su resultado. Cuando Jesús le dijo a Simón, agarra pesca que vienen a cobrarnos los impuestos. Él fue a pescar, obedeció. Y trajo ¿qué? Su resultado. Dame una moneda. Monedas de oro. Para pagar los impuestos de él. Y Jesús. Trajo unos resultados. Parecía loco. Claro. O sea, imagínense, usted mete la mano en un pez y sacar monedas de oro. Pero él trajo o no trajo resultado. Claro. Siempre cuando nosotros obedecemos a Dios, vamos a ver el resultado. Amén. Dicen, por eso debemos seguir las instrucciones. ¿Qué debemos seguir nosotros? Las instrucciones. Porque tenemos que ser tal cual como Dios nos dice que hagamos. Tal cual como Dios nos dice que hagamos, eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Amén. Cualquiera enviaría la infantería, pero la estrategia hay que darle vuelta. Cualquiera o no. Si vamos a la conquista, ¿quién pide primero? A los más fuertes. A los que están preparados para la guerra, para la batalla, a los del ejército. Cuando hay guerra, ¿a quién llaman primero? A los soldados. No llaman a los civiles, a los soldados. Porque eso es lo que estamos preparados nosotros. Pero Dios no dijo eso. No quiero a los fuertes, sino quiero que den vueltas por 7 días. Amén. Dice, el pueblo ya estaba cansado de dar vuelta, porque había dado vuelta por 40 años en el desierto. 40 años dando vuelta en el desierto. Ya estaba cansado. Pues Dios le dice, siga dando vuelta. Siga dando vuelta.
Y ahora tenían que darle vuelta a Jericó. Pero el pueblo pudo conquistar la tierra prometida porque a pesar de la extraña estrategia, ellos obedecieron. A pesar de que eso parecía extraño, ellos obedecieron. Y a través de eso pudieron conquistar. Pudieron alcanzar esa tierra prometida. Llamada Jericó. Jericó. Dice, la obediencia a Dios no tiene sentido, pero sí tiene resultado. La obediencia a Dios no tiene sentido. Dime las cosas que Dios te envió a hacer, para que tú veas que la mayoría no tiene sentido. O, para no decir todas, no tiene sentido. Te vuela el casco. Porque Dios siempre quiere abrirte, expandirte, llevarte a otros niveles, expandir tu mente. Pero nosotros muchas veces no creemos, miren, vino nuevo no entra en odre viejo, porque se estalla. Entonces puede ser que Dios siempre, para darte algo, tiene que cambiar tu mentalidad, tiene que ampliar tu mente, porque si no, te estallas. No, lo nuevo no puede entrar en vino en odre viejo. Tenemos que cambiar la mentalidad, adaptarnos a lo que Dios es de Dios, porque Dios es grande, nuestra mente es muy pequeña para eso. No tenía sentido levantar la valla, pero el mar rojo se abrió. No tenía sentido eso. O sea, usted que levante la valla y se abra. Pero esa era la instrucción al pueblo. Y eso es lo que pasó. No tenía sentido, pero tuvo resultado. No hay nada más inteligente que usted obedezca a Dios. No hay nada más inteligente que nosotros podamos obedecer a Dios. Porque cuando yo obedezco a Dios, yo sé que me va a ir bien. Yo sé que Dios me va a guardar. Yo sé que Dios me va a proteger. ¿Por qué? Porque estoy bajo su abrigo. Y no hay mortandad que me va a pedir tocar mi casa. Ni terror nocturno, nada. Porque yo estoy habitando bajo Él. Yo estoy habitando bajo Él. Entonces a veces nos creemos los super sabios, los super inteligentes en pensar hacer las cosas sin Dios. Y eso es alguien que no sabe, que no es inteligente. Amén. Uno estudia el libro de Josué y dice, Dios nunca tuvo problema para entregarle la tierra prometida. Dios nunca tuvo problema para eso. El problema es que la gente, el pueblo, obedecía a las instrucciones. Dios no tiene problema con entregarte a ti, Jericó. Dios no tiene problema con entregarte aquí una casa, un carro, un negocio. Dios no tiene problema con eso. El detalle somos nosotros, que no seguimos las instrucciones. No seguimos las instrucciones para llegar allá, para alcanzar eso. Porque Dios no tiene problema, o sí tiene problema. Porque donde vemos, Dios no tiene problema. Porque Dios, esa tierra es tuya, pero tienes, para que esa la alcance, tienes que obedecer. Siempre en el libro de Josué, Dios le estaba dando instrucciones de qué tenían que hacer, de qué había que hacerlo. Entonces nosotros, si no obedecemos, miren, después que conquistaron Jericó, cuando la tomaron, Dios le dijo, de allí no agarren nada. Nada, pero nada. O sea, es la primera conquista y Dios le dice que no agarren nada. O sea, y es una ciudad poderosa, con mucho dinero. Y Dios le dice nada. O sea, conquisten, maten a todos, pero a nada de ahí. Y hubo un personaje que hizo así, uy. No obedeció las instrucciones. Y después cuando fueron a otra guerra, perdieron. ¿Por qué? Y era más pequeño el pueblo. ¿Por qué? Porque no obedecieron las instrucciones. Es un anatema que tenían allá adentro. Entonces Dios le dijo, no saquen ese anatema. ¿Y qué pasó con ese? Lo mataron. Su familia. Por no obedecer las instrucciones de Dios. Entonces el problema no somos el de Dios.
¿Por qué Dios les dio Jericó? Porque siguieron las instrucciones, pero a la mitad. Después ellos lo tomaron. ¿Por qué Dios les dijo? Porque allá había mortandad, así sacrificaban a los hijos. Dios no quería nada de eso. Porque ahí sacrificaban a los hijos. Imagínense el nivel de idolatría, de maldad que había en Jericó. Dios quería destruir todo, pero ellos no. Ojo. Dios no tiene problema para bendecirte, pero ahora tú tienes que seguir las instrucciones. Amén. Dice, el problema, cuando desobedecemos principios, cancelas las promesas. Cuando yo no obedezco los principios, las instrucciones, se cancelan las promesas. Se cancelan las promesas. Cuando Dios le dijo a los sacerdotes que siempre a Elim, y Dios le dijo, porque Él le dijo, cuida a tus hijos, porque están haciendo cosas malas, perversas. Dios les dijo, fue un hombre de Dios a decirle lo que estaba haciendo. Y Él no le importó. Él siguió haciendo lo mismo. Dijo, yo te había prometido tal cosa, pero ahora no. Y tu casa va a morir joven. Por él no obedecer las instrucciones. Y él le había prometido algo, pero se canceló esa promesa por no seguir las instrucciones. ¿Cuántas promesas se han cancelado en nuestra vida? Bueno, es decir, muchísimas. Porque cuántas veces Dios nos ha dicho, haz esto, da esto, haz esto, muévete en esto. Y le decimos que no. Y se cancelan promesas. Que Dios desea bendecirte. Amén. Dicen, cuando muchas personas siguen dando vuelta en Jericó a causa de la desobediencia. A causa de la desobediencia. Están dando vuelta donde no tienen que dar vuelta. Porque Dios le dijo que tenían que dar vuelta ¿dónde? En Jericó. Ahí sí tienen que dar vuelta. Pero no estás ahí. Amén. Dice Josué 6. Dice, tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán por 7 días. El pueblo de Dios, de Israel, no era parcial. La obediencia del pueblo de Israel tenía que ser total. No debía ser parcial. Porque tenía que obedecer las instrucciones, porque tenían que hacer ¿cuántos días? ¿Cuántos días? Y si ellos hacían 1, ¿qué pasaba? Nada. Hacían 4, ¿qué pasaba? Nada. Hacían 5, ¿y qué pasaba? Nada. Y a veces nosotros culpamos a Dios que no pasa nada, pero tienes que hacer las 7 días. No culpes a Dios de las cosas que te están pasando. Tienes que obedecer las instrucciones, como Dios te está diciendo que hagas. Porque cuando miren, Naamán, un ejército sirio, decía, Dios le dijo a través del profeta, tienes que sumergirte 7 veces, porque tenía lepra. Y a la 7ª quedó como piel de bebé. Si se hubiese sumergido una vez, ¿hubiese pasado? No. ¿Hubiese corrido? No. Es más, él no quería ni meterse. Porque dice, ¿acaso donde yo soy no hay mejor lugar para meterme? Porque a veces pensamos que las instrucciones de Dios son muy difíciles a veces. Pero a veces son sumamente fáciles, sencillas. Pero como las vemos tan fáciles, decimos, no, tienen que ser más difíciles. Entonces cuando nos las ponemos más difíciles, ¡ay, Señor! Es muy difícil, Señor. Después le echamos la culpa a Dios de que no cumple su palabra. Le echamos la culpa a Dios de que no cumple su palabra. Y Dios sí cumple su palabra. Cuando tú has obedecido las instrucciones, yo te aseguro que has visto lo de Dios. Te aseguro que has visto la bendición de Dios. ¿O no? Eso usted se lo responde internamente. Dicen,
La obediencia parcial no alcanza a conquistar la tierra prometida. Si yo obedezco parcialmente, no voy a conquistar la tierra prometida. No la voy a conquistar. Porque si hago un día o una vuelta, no va a pasar nada. Amén. Dice, la obediencia parcial no produce victorias parciales. La obediencia parcial no produce victorias parciales. No produce ninguna victoria. Ninguna, cero. Porque a veces pensamos que estoy obedeciendo, pero no parcial, no total. Obedeciendo parcialmente. Y eso no va a ocurrir nada. ¿Qué va a ocurrir? Nada. Aunque estemos obedeciendo, pero parcialmente. Estoy haciendo las cosas, pero parcialmente. No, no va a funcionar nada. ¿Por qué? Porque no estás siguiendo las instrucciones a la totalidad. No va a pasar nada. ¿Qué va a pasar? Nada. Aunque estés obedeciendo, ojo, pero estás obedeciendo parcialmente. Cuando obedeces parcial, no funciona. La obediencia tardía no funciona. La obediencia con una actitud incorrecta no funciona. La obediencia tardía no funciona tampoco. Cuando Dios te envía a hacer algo hoy y tú lo haces mañana, ya no funciona. No funciona. Porque eso es algo por hoy. Entonces, a veces queremos dejarlo siempre para mañana. Para mañana, Señor. No funciona. Después cuando lo haces, ya no es lo mismo. No pasa nada. ¿Por qué? Porque es hoy. Cuando si Dios te dice para mañana, ok, es para mañana. Pero si Dios te está diciendo algo, es hoy. No lo dejes para mañana. Porque no funciona. Y con la actitud correcta, tampoco. No, que Dios me está mandando. No funciona. No funciona. Dice, si quieres conquistar la tierra prometida, tienes que obedecer de manera total. De manera total, completa. Amén. Número 2, toca la trompeta. Toca la trompeta. Dice en Josué 6:5. Josué 6:5. Dice, cuando todos los sacerdotes toquen la trompeta, el pueblo debería gritar con gran voz. ¿Cómo debe gritar el pueblo? Con gran voz. Entonces los muros de la ciudad se derribarán y cada uno entrará sin impedimento. Ahora, no solamente la trompeta es símbolo de adoración, de alabanza, es un instrumento para alabar a Dios. Ahora, no solamente Dios le estaba diciendo que tenían que obedecerlo, también tenían que alabarlo, tenían que adorarlo. Porque no solamente con obediencia, tú tienes que adorar a Dios. En el proceso hay que adorarlo. Cuando estás esperando, hay que adorarlo. ¿Por qué? Porque eso es madurez de tu corazón. Que estás creyendo, aunque no lo estás viendo, pero estás adorando a Dios, estás alabando a Él. Amén. Dice, alaba mientras espera tu proceso, tu respuesta. Alaba mientras espera tu victoria. Alaba mientras espera tu milagro. Alaba en todo tiempo. Y eso lo dice la Biblia. Que tenemos que nosotros alabar en todo tiempo. Tenemos que convertirnos en adoradores en espíritu y en verdad. Miren en Salmo 34:1. Salmo 34:1 dice, alabaré al Señor a veces, todo el tiempo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Pero muchas veces nosotros alabamos y adoramos solamente cuando estamos contentos, cuando estamos felices, cuando tenemos dinero en la cuenta, cuando esto está bien. No, en todo
En todo tiempo tenemos que alabar a Dios. Cuando Pablo y Silas estaban presos en la cárcel, adoraron, alabaron a Dios. ¿Y qué sucedió? Se cayeron las cadenas. Hubo un relámpago que se rompió las cadenas. ¿Por qué? Porque alabaron en todo tiempo. No esperaron, solo alabaron. No se quejaron, alabaron. Porque nosotros somos expertos en quejarnos. No, adore. Adore. No lo entiendes, adore. No te comprendes, adore a Dios. En cualquier momento, alábelo a Él. Para que usted vea cómo cambia las cosas a su favor. Y lo vemos en la palabra, en Pablo y Silas. Y estaban haciendo la voluntad de Dios, porque Dios los envió a predicar donde estaban y cayeron presos por predicar el evangelio. Pero Dios, no, Señor, si yo estoy haciendo tu voluntad, ¿qué pasó aquí, Señor? No. Ellos no entendían, Señor, no entiendo esto. Me mandaste para acá, me enviaste aquí a predicar. Y estoy aquí por eso. Y yo en eso. Yo alabo, adoro a Dios. En la prueba, alaba. Te estás orando, alaba. No importa, alaba. No soy cantador. Solamente canto en el baño. Y a papá Dios. Amén. No, pero tenemos que alabar. Alabar a Dios. En cualquier problema. Hay que adorar a Dios. Amén. Dice. Alaba antes de la batalla. Alaba durante la batalla. Y alaba después de la batalla. Antes, durante y después de la batalla. Para que tú puedas ver esa victoria. Para que tú puedas ver ese Jericó conquistada. Amén. Ese Jericó derribada. Aleluya. Amén. Alaba antes de la prueba. Porque cuando adoro a Dios antes de la prueba, me preparo. Me fortalece y me restaura. Alabar a Dios ante la prueba es un acto de fe. Alabar a Dios en ese momento del problema es un acto de fe. Porque yo estoy creyendo lo que no estoy viendo. Estoy creyendo lo que no estoy viendo. Estoy adorando lo que no estoy viendo. Porque las emociones que te dicen que reniegues de Dios. Tu cuerpo dice que reniegues de Dios por el dolor que estás pasando, por el sufrimiento que estás pasando. Que culpes a Dios. No debes hacerlo. No debes hacerlo así. Debemos adorar a Dios. Amén. Dicen, alabar a Dios después de la prueba es un acto de gratitud. Cuando alabamos después de la prueba, después que Dios nos dio, porque a veces nos olvidamos de que Dios nos sacó de allí. Nos olvidamos de que cuando alabamos, Dios nos sacó de ahí de ese gozo. Pero también tengo que alabarlo después de la prueba. Después que Dios me saque, tengo que ser agradecido de Dios. Amén. Dice la 3, ten fe en Dios. ¿En qué tengo que tener fe? En Dios. Dicen. En Josué 6:20 dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la trompeta. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y las murallas se vino abajo. Y las murallas se vino abajo. Y esas las murallas hoy van a caer. Hoy caen las murallas en el nombre de Jesús. Aleluya. La fe y la obediencia siempre van juntas. Siempre van juntas. Así de mochita, siempre van, como el sucio y la uña. Así van la obediencia y la fe. Porque no solamente tengo que obedecer, sino también tengo que creer. Porque aunque obedezca y no creo, no pasa nada. No pasa nada. Tengo que creer que va a pasar. Yo tengo que confiar que eso va a pasar. Que cuando yo haga esto, lo que Dios me está mandando a hacer, eso va a causar algo. Yo no tengo que creer. Amén. Si no, no va a pasar nada, aunque yo esté obedeciendo. Amén. Dice,
Vas a necesitar la fe para todo, para cruzar el Jordán, para derribar las murallas, para derribar los gigantes, para tu matrimonio, en tu familia y en todas las áreas de tu vida. Vas a necesitar fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios una persona incrédula. Nosotros tenemos que ser de fe. Hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que le creen a Dios. Aunque parezca loco. Pero loco. ¿Vas a entrar a la rico? Sí. Pero si tiene doble muralla, eso parece imposible. Sí. ¿La vas a derribar? Sí. ¿Por qué? Porque Dios se queda conmigo. Y me dio instrucciones cómo derribarla. Y me dijo qué tenía que hacer para derribarla. Para que eso fuese mío. Amén. Hay personas que tienen su fe en el hombre, en su recurso, en su contacto, en su inteligencia. Pero no debemos confiar en nosotros, ni en otras personas. Solo tenemos que confiar en Dios. No confiemos en nuestros recursos, ni en nuestra capacidad, ni en nuestro dinero. No. Es en Él. Porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Yo tengo que creer que Él lo va a hacer. La obediencia lo hizo marchar. Y la fe lo hizo creer que eso iba a suceder. Ellos creyeron. ¿Qué cosa creyeron? Que al séptimo día, a la séptima vuelta, cuando sonaba el sonido de la trompeta, esas murallas iban a caer. ¿Y cayeron o no cayeron? Sí. ¿Cayeron o no cayeron? Y dice, y entraron a conquistar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque lo más difícil era arrancar la muralla. Eso era lo difícil para ellos. Y esa muralla para Dios fue fácil. ¿Por qué? Porque se cayeron. Se derrumbaron. Lo que nosotros quizá podemos construir, eso se va a caer humanamente posible. Lo que usted quiera construir por su humanidad, eso va a caer. Los de Jericó, el pueblo del rey, ellos estaban construyendo algo para protegerse. Y eso es lo que hacemos nosotros muchas veces. Que entre más tenga dinero, más me estoy protegiendo. Mientras más tengo esto, más me estoy protegiendo. Pero eso se va a caer. ¿Por qué? Porque si Dios no edifica la casa, en vano trabaja lo que lo edifica. En vano trabaja lo que estás construyendo. Porque Dios no está edificando su casa. Tienes que buscar ese ahí. La victoria no es con fuerza, es con fe. La victoria no es con fuerza, ni es con habilidades. ¿Es con qué? Con fe. Creyendo en lo que Dios me está diciendo que haga, que crea, que me mueva. Porque eso me pertenece. Si tienes el control, si todo tiene bajo control, entonces eso no es fe. Si tienes todo bajo control, eso no es fe. Pero si te hace falta el control, eso sí es fe. Ahí vas a ver, ese es un medidor, un termómetro de lo que tú estás haciendo. Si tú necesitas tener todo el control, entonces no estás usando la fe. Entonces, si tú no tienes el control, estás notando que tienes fe. Que eso es lo que estás haciendo, es en fe y no es en tus habilidades. Que estás actuando en una locura de Dios. Amén. Dice, la fe ve lo imposible, cree lo increíble y alcanza lo imposible. Y alcanza lo imposible. Por la fe se alcanza lo imposible. Se alcanza lo imposible. Se derriba. Miren, a Jericó no habían podido derribarla. Pero ese pueblo creyó que esas murallas sí van a caer. Tú tienes que creer que esas murallas van a caer. Amén. Amén. No es suficiente con entrar. Tienes que conquistar Jericó. No te quedes solamente contemplando a Jericó, que es una tierra grande, hermosa. No solamente te quedes con eso, conquístala. No te alumbres con eso, conquista tu tierra Jericó. Porque aquí es una tierra, pero ahora, ¿qué es lo que tú tienes que conquistar? Porque tú tienes que conquistar. Dios te está mandando a conquistar algo. Dios te está mandando a hacer algo loco. Y te está dando las instrucciones para que tú lo puedas hacer. Para que eso que estás pensando, que no estás pensando, porque Dios te lo está poniendo ahí.
Y ahorita no te lo ponen. Eso van a conquistarlo. Eso lo vas a conquistar. Porque este es un tiempo en donde las murallas van a caer. Es un tiempo en donde las murallas van a caer. Amén. Amén. Dice, no de manera parcial, sino de manera total. Quiero que obedezcamos por completo lo que Dios nos está mandando hacer. Obedece por completo, no por parte, ni a medias aguas. Porque no vas a alcanzar nada así. A medias aguas, a medio bote, quizás sí, quizás no. No vas a alcanzar nada. Y pensamos que como estamos obedeciendo, pues a media, no vas a alcanzar nada. No vas a derribar esa muralla. ¿Por qué? Porque ellos tenían que seguir las instrucciones de que lo que tenían que hacer. Y obedecer, y obedecieron. Parece loco, pero tiene resultado. Lo mejor que tú tienes que hacer es obedecerle a Dios. Lo mejor. No obedezca tu razonamiento. Porque razonamiento era no conquistar Jericó. Razones tenían ellos para decir, Señor, no podemos. Muchísimo. Y tú tienes razones ahorita para no conquistar Jericó. Tienes razones que no tienes el dinero, que no tienes los recursos. Pero eso no importa. Porque le estás creyendo a Dios. Estás creyendo en lo que Dios te está diciendo. ¿Y cayeron los muros? Claro. ¿Se derribaron? Pues claro. Y Dios le entregó esa primera tierra prometida. Conquistaron Jericó. Y es tremendo como Dios le entregó eso. Y pasó sorprendente. O sea, que las murallas cayeron de manera milagrosa. No fueron de manera natural. Cayeron de manera milagrosa. Porque así obedeció Dios. ¿Cómo obedeció Dios? De manera milagrosa. Y así va a obedecer Dios en tu vida. De manera milagrosa. Amén. Bueno, un fuerte aplauso a Dios. Y vamos a levantar nuestras manos. Despedimos a las personas que están ahí. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Y quiero que alabemos a Dios. Yo sé que estás en un problema hoy. Pero yo sé que alabemos en cualquier problema. Alabemos a Dios. Dios no rechaza oraciones